La reaparición pública del Bester Gordillo causó gran controversia. Luego de permanecer más de 5 años en la cárcel, Gordillo se declaró inocente de los cargos en su contra. El Bester Gordillo, ¿poder o decadencia? Vamos a hablar hoy de este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Fueron las palabras con las que reapareció públicamente el Bester Gordillo, luego de estar recluida 5 años, 5 meses y 11 días. Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de 5 años con respecto a mi persona. Y es producto de una persecución política, de acoso e injusticia. Soy inocente. Y muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo. Es mejor conquistarse a sí mismo que ganar 1000 batallas. Hoy, esta guerrera está en paz. La maestra también le habló a los maestros que no han dejado de creer en ella y reconoció que resistieran lo que consideró también una persecución política contra sus derechos laborales y criticó a quienes dijo traicionaron al sindicato. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha vivido una larga y compleja historia, pero nunca antes se había enfrentado a la autodestrucción como resultado de la abyección. Señaló que México y el mundo están en transformación y que aprendió una gran lección ciudadana, aunque no especificó esa lección, pero sí llamó a continuar sin odios ni rencores. Lo que viene debe plantearse con cuidado, sin obsesiones y sin odios, sin rencores por el pasado y pensando en el futuro. Trabajando siempre por el bien de la patria. La educación que hoy tenemos no responde al tiempo que vivimos. Nuevas voces, nuevas corrientes de pensamiento y una nueva sociedad nos obligan también a cambios profundos. Vitoreada en varias ocasiones por los maestros que acudieron al lugar de la cita, Gordillo Morales no respondió preguntas y se retiró terminado su discurso. A los que se alegran con mi liberación, les agradezco con todo el corazón su apoyo en momentos de grandes tristezas. Siempre me dieron aliento en momentos tristes. El tiempo nos dio la razón. Nuestra integridad es nuestra fortaleza. 12 minutos fueron el regreso de el Bester a la vida pública. Para Imagen, con información de Abraham Nava. A esta gran hazaña que el México de hoy nos exige. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en Punto y Coma. Excelente viernes. Déjenme saludar a Mariana H. ¿Cómo estás? Muy bien. Y todavía impresionada de ver a el Bester. Ahorita la hacemos de cachitos, ¿no? Sí, porque bueno, tenemos una gran invitada. Hoy nos acompaña en el estudio Miriam Cervantes. Ella es grafóloga. También es experta en todo este tema de la comunicación no verbal. Lo que nos dicen sus expresiones, sus gestos, su tono de voz. Miriam, bienvenida. Muchas gracias, ¿no? Es un honor estar aquí viendo este tema en especial, ¿no? ¿Verdad? Empieza, Mariana. A ver, traes un bombardeo ya. Es que yo creo que el primer impacto que tuvimos todos cuando vimos al Bester fue que se veía muy bien. Es decir, nos imaginábamos a lo mejor a alguien que se había envejecido, enferma, disminuida, no sé, algo así, y de pronto sale, pero con este discurso que parece que le hicieron un guión, que lo estudió, que estudió el tono, la entonación, el énfasis, esta cosa, ahorita esta cosa que saca el documento, así, este gesto tan dramático, y parece que no le pasó nada malo, pues, ¿no? Bueno, una de las circunstancias más importantes que nos dice el lenguaje corporal
es que tenemos que ver qué es aquello que es la norma. O sea, ¿qué sería normal en una condición como esta o qué sería normal para este personaje, ¿no? Efectivamente, lo que dices, nosotros esperábamos que, bueno, fue una persona que salió de prisión para estar en su casa por las condiciones físicas que estaba padeciendo. Y después ahora la vemos salir sin ningún problema físico, ¿no? Entera, la vemos ya con cierta producción, ya arreglada. Efectivamente, esperas encontrarte una persona que después de pasar una enfermedad, después de haber estado encerrada en su casa bajo este régimen que tenía que cumplir, pues sí te esperas encontrarte otra cosa. Entonces, ¿qué es lo normal que deberíamos de ver en esta condición? Y es donde entra la incongruencia. ¿Por qué lo que debemos de estar viendo no lo estamos viendo en este personaje? Y sí aprovecha este escenario, este punto, para mostrarse indignada, además, ¿no? Sí. Hay este dramatismo donde nosotros podemos ver en todos sus movimientos que de verdad cree lo que está diciendo. O sea, mi primera pregunta sería, ¿no entendió nada de lo que pasó durante este tiempo encerrada? O sea, sale y vuelve a decir lo mismo y sale indignada y sale en una condición donde dice, fuimos atacados, fuimos vejados, sin ninguna razón. O sea, entonces no entendió. No hay razones para que me hayan hecho esto y además los desprotegí porque pues yo tengo la responsabilidad de cuidarlos, los dejé solos, los abandoné. O sea, tiene muchos momentos donde ella vuelve a ser yo, ¿no? Lo cual a mí, con toda esta, una serie de apuntes que tomé durante su conferencia, una de las cosas que me hace pensar es que está preparando el escenario, ¿no?, de algún tipo de regreso. Decías una cosa muy, muy importante que es lo normal o lo que estamos acostumbrados a ver o lo que esperamos de la realidad o de las propias personas. Y un tema es, sí, tienes razón, estuvo en la cárcel, ¿no? 5 años. Cuando ustedes han tenido, no sé, la oportunidad de repente de ver las imágenes de los reclusorios, cuando en Navidad siempre hacen las visitas o hay obras de teatro ya que se hacen, ustedes ven a las internas sus expresiones, ¿no? De repente si tienen algún familiar por cualquier circunstancia y van, han visto cómo están. Entonces, generalmente, pues, se desgasta su piel, se avejentan un poco más, hay dolor en el rostro, algunos hay dureza, algunos hay arrepentimiento, algunos no. Y el Bester salió como si estuviera renovada y tiene 73 años, Miriam. Exactamente, o sea, por eso hablé en primer punto de esta circunstancia, porque la alimentación se supone que tiene ciertas normas, ¿no? Ciertas cosas. Independiente de estas condiciones que mencionas, hablamos de una persona que estaba en una situación de enfermedad grave. O sea, por eso se le permitió continuar con esto en su casa, ¿no? Entonces, bajo toda esta suma de circunstancias, ¿qué deberíamos de estarnos encontrando normalmente? Sumando todo esto, sin embargo, la vemos con cambio de look, la vemos más rejuvenecida, la vemos en una condición de salud que no se veía enferma. Una de las primeras cosas que tu rostro muestra cuando estás en esta postura o en esta circunstancia más bien, sí es dolor, hay más marcas o más arrugas, las emociones son cicatrices en el rostro. Entonces, no vemos este sufrimiento interno que se supone que vives en una condición así. O sea, si tú pones una persona en esta circunstancia, ¿qué te encontrarías en una condición normal, ¿no? Entonces, vemos a alguien que no tiene manchas en el rostro, que normalmente la falta de sol, de encierro, el tipo de alimentación y ciertas condiciones de enfermedad nos producen manchas o marcas en la piel que nos están indicando que hay algo. Y además, bueno, es más que evidente que el Bester se ha hecho cientos de cirugías, ¿no? Bueno, estoy exagerando con los cientos, pero metafóricamente hablando. Pero hay cosas que la cirugía, que ni la cirugía te quita. Es decir, de pronto, como tú dices, el brillo en los ojos, que se te ponen un poco más amarillos, que se te hunden un poco los ojos. Es decir, por más cirugías, tras una experiencia así, si hay cosas, o sea, el mismo tono de voz, o sea, hasta la voz más débil, y no. Y yo pensaría, tú me dirás, necesariamente tiene asesores, ¿no? Asesores de imagen, asesores de cómo manejarse. Yo diría en un principio, oye, no la eches a andar. O sea, que si no quieres que provoque una reacción de vieja maldita por parte del pueblo, pues que tenga un discurso moderado. Pero a lo mejor justo lo que quería era decir, no, ahí les voy de regreso, ¿no? Vengo con todo.
Exacto, porque además sale en una posición como esperando que haya una disculpa pública, claro. que haya de alguna manera este reconocimiento de perdón, nos equivocamos, no tuvimos razones para hacer lo que hicimos, casi de cómo podemos compensártelo, Sí, ¿no? perdón, Eso pobre. es lo que se ve en la actitud que ella está mostrando. Al mostrar estos documentos así de manera emblemática, es como si levantara su bandera de libertad, La Copa al del mostrarlos Mundo. de esa forma y decir, pero si yo no hice nada, ¿no? O sea, ¿por qué me hicieron todo esto? ¿Por qué me afectaron de esta manera? Porque además afectaron a todo mi rebaño, a toda la gente que ¿sí? cree en mi postura, que cree en mí como líder y lo muestra de esta manera. Sí tengo que reconocer algo, su capacidad de liderazgo es impresionante. Y lo ha sido, yo lo he comentado en varias ocasiones, cuando ella llegó como lideresa al sindicato, mis respetos porque era una época difícil para la mujer en esos momentos llegar a esta postura. Sí vemos que en ese momento su postura, su rostro, su forma de manejarse era diferente, era una líder nata de una manera muy clara. Sí fue transformando con estas numerosas cirugías y procedimientos que se aplicó, hizo otro tipo de personaje. Vimos que se hizo el rostro más pequeño, una nariz de un infante, porque es como se le llama ese tamaño y esa forma que tiene, que nos lleva esas características. Una nariz de infante que es demandante, que es exigente de las cosas en este momento, tienen poca paciencia emocional, tienen pocos niveles de tolerancia y llegamos a este tipo de persona. Mucha gente a mí me pregunta, entonces si me opero, si cambio, claro, ¿no? Oye, Por qué bueno supuesto que somos se ve de narizonas, yo otra más. forma. No soy intolerante. Es una nariz que es muy privilegiada. Ella tenía una nariz muy semejante a la tuya cuando llegó al sindicato, ¿no? Y es una nariz de un olfato para las oportunidades, para los negocios, para encontrar muchas cosas. Después de eso, se hace un rostro de un niño pequeño, de un infante, donde se hacen los ojos chiquitos. Claro, producto de las cirugías, no es que se los haya hecho, sino al alargarlo, sí, claro. tenemos unos ojos que viven más en su propio mundo, en su propio era, genera todo un mundo a su alrededor, y con este tipo de nariz, y que además tiene una característica muy particular. El tipo de movimiento que hace cuando habla siempre ha sido como de mucho dramatismo en la boca cuando habla. Hay mucha ondulación de los labios, ¿no? Y vemos este movimiento. Algo en particular que notamos... Miriam, porque ya está muy bueno y tenemos que hacer la pausa. Y ahora igual repetimos también el video del principio para detenernos. Exacto. Así con ver sus los pausas, ojos. ¿no? Las pausas también son dramáticas. ¡Ay, qué emoción! Sí, está muy bien y nos estás ayudando mucho, Miriam, para entender también lo que ella nos quiere transmitir en esta nueva etapa del Bester Gordillo y, ojo, de la política. Por eso lo estamos trayendo aquí. Los invitamos a que participen en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_TV. ¿Sabes cuál es el mensaje no verbal que manda la maestra del Bester Gordillo? ¿Poder o decadencia? 33% dice que sí, 67% dice que no. Participa. Regresamos. Me podría ir mañana, pero me voy a ir cuando los maestros quieran que me vaya. Poder es poder, señores. Poder es poder. El Bester Gordillo. Tiene 72 años de edad. 2 esposos, 2 hijas. La menor falleció el 15 de marzo del 2016. 23 años estuvo al frente del CENTE. 4 sexenios en el poder: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón. Que hoy, por tercer año consecutivo, 2.035.000 docentes recibirán el estímulo a la calidad docente. 31.398 pesos mensuales, su último sueldo. Fue detenida en Toluca el 26 de febrero del 2013. Acusaciones: desvíos del CENTE por 2.000 millones de pesos, defraudación fiscal por 2 millones de pesos. Es una de las 10 personas más corruptas del mundo según Forbes.
gastó $2.1 millones en la tienda Neiman Marcus de San Diego entre marzo del 2009 y enero del 2012. Tiene 10 propiedades, varias de ellas en Estados Unidos. La comunidad en su conjunto sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLNL. 2 años, 11 meses estuvo en el penal de Tepepan. 21 de enero del 2016 salió de la cárcel para recibir atención médica. 10,000 pesos diarios pagó su familia por atención hospitalaria desde enero de 2016. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente, maestra? Maestra ya en casa, maestra ya en casa. ¿Está feliz, maestra? Maestra ya está en casa. 16 de diciembre de 2017 fue trasladada a su casa de Polanco. Un juez le concede la prisión domiciliaria. Quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera. Como guerrera murió. Híjole, ¿qué tal, público que nos está viendo, Mariana? Estamos viendo una mujer que, mira, estuvo en la tribuna del sindicato, en la tribuna del Congreso de la Unión. La vimos tras las rejas, la vimos en una camilla y hoy la vemos así. No. O sea... No, fíjate, decíamos, ahorita vamos a seguir obviamente con Miriam, que nos va a ir especificando detalles, pero la simple muerte de un hijo, o sea, a ella se le murió una hija. Eso solito, pues es algo durísimo. O sea, sí, necesitas tener un corazón de acero, un hígado, un estómago de acero para hacer esto. Yo lo siento incluso un poco a veces actuado, no sobreactuado, pero pues funciona. O sea, le funciona de alguna manera para bien o para mal, ¿no? Y la parte donde dice, poder es poder. Hijas. Y hoy nos lo está demostrando porque sale... pues, entre comillas, invicta, ¿no? Resulta que ahora nosotros tenemos que pedirle disculpas porque los líderes del sindicato, más bien los miembros del sindicato, le dieron ese dinero de manera voluntaria para que se lo gastara como ella quisiera, ¿no? Entonces, ahora sí que usted disculpe, maestra Elbester, pero mejor vamos con Miriam para que ella nos ayude, con Miriam Cervantes, para que nos ayude a ver lo que dicen ese rostro, esas expresiones del Elbester. Miriam. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en esta fotografía que hablábamos hace un momento acerca de la coloración que puede tener el rostro cuando nosotros estamos bajo ciertas circunstancias, ¿no? Como todos sabemos, es importante que el sol, por ejemplo, quede cerca de nosotros porque nos ayuda a potencializar algunas vitaminas y encontraríamos un rostro que en cierta circunstancia y bajo la normalidad de que alguien está así, pues veríamos algunas cosas. Aquí sí vemos un rostro un poco más manchado, vemos más marcas. Las marcas generalmente amarillentas en el rostro, según la medicina china, nos hablan de problemas con el hígado o situaciones que el hígado está procesando. Por eso cuando nosotros empezamos a tener manchas pueden ser berrinches que están entripados, berrinches que nos guardamos, que no exteriorizamos y entonces se van quedando ahí. Aquí sí podemos ver un poco más de arrugas antes de que se fuera al arresto domiciliario, donde aquí sí hay más arrugas, vemos un rostro que sí está un poco más afectado por la circunstancia, en un patrón digamos que normal. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Lo que decíamos hace rato, una nariz que no corresponde al tamaño normal del resto de los rasgos, lo cual nos habla de que ha habido o se han aplicado varias cirugías, es una nariz que se reduce en tamaño. Nosotros vemos que constantemente tiene estas líneas de la comisura hacia abajo que nos hablan de una persona que se siente defraudada, que no está a gusto, que está frustrada, que tiene mucho enojo y hay mucho coraje contenido. Vemos que derivado también de los diferentes procesos que se ha aplicado, encontramos unos ojos que son más pequeños y más rasgados y más interiorizados, lo cual nos lleva a ver que es una persona que vive en su propio mundo, que crea su propio mundo. Por eso además cuando ella nos habla de que estas circunstancias fue algo para hacerle daño, nos hace ver que no ha visto realmente la realidad del por qué estuvo ahí, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que aquí ya no hay papada, ahí encontrábamos mucha papada. La papada tiene un significado de guardar, de retener, de no soltar. Nos gusta
acumular cosas y en particular esto está en la zona material, en la zona de las concreciones, entonces gusta mucho del acumulamiento material, del acumulamiento de las cosas que puede estar guardando. Si vemos hoy que existe menos esta papada, vemos este rostro que sí vemos un poco más afectado por la circunstancia, aquí ya vemos un rostro más refrescado, ¿no? En una circunstancia mucho más estilizado, se hizo de una manera adecuada el cambio de color porque nos muestra más dureza, más fuerza, más poder. Los colores oscuros en el rostro nos ayudan a mostrar rasgos más duros, más fuertes, con más energía. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que siempre tiene este estiramiento de la boca. Durante la conferencia que ella otorgó, vimos que este estiramiento, así como cuando no estamos a gusto y estiramos completamente la boca porque estamos nosotros en contra muchas veces y queremos mostrar nuestro enojo de lo que estamos diciendo. Oye, Miriam, y ahí te interrumpo porque efectivamente en las imágenes como nos las muestras, su boca, a pesar de las estiradas, a pesar de que ella intenta, siempre está para abajo. La comisura siempre está para abajo. Eso habla de inconformidad, de desacuerdo, de sentirse frustrada en muchas situaciones de lo que ha pasado, ¿no? Y Miriam, también, también es parte del lenguaje no verbal la ropa. Siempre se ha caracterizado por vestirse muy elegante, impecable. Y aparte aquí hasta escotito traía y todo. ¿Cómo nos podrías describir el mensaje que manda con su ropa? Aquí quiso mostrarse, de hecho, mucho más sobrio. Vemos un arreglo que fue muy simple. Hubo menos maquillaje que en la mayoría de las ocasiones que la veíamos. Hubo colores que son más neutros. No vemos nada de joyería ni de accesorios, que era fan de todas estas cosas y de además mostrarlo. Siempre hacía señas con las manos para que se pudiera ver todo lo que traía, tanto en las manos como en los dedos. Vemos unos aretes muy, muy pequeñitos, muy sencillos, que casi no se perciben. No vemos ningún accesorio en el cuello y ella siempre gustaba de accesorios muy grandes, muy vistosos. Siempre le gustó como esta parte de mostrarla. El color negro, bueno, siempre nos va a hablar de mayor sobriedad, de mayor elegancia, y vemos ningún artículo que nos muestre o nos recuerde esta parte de el gusto por sus compras, ¿no? Que además no estamos mencionando nada que ella no haya dicho. Siempre dijo, es lo que yo me he ganado. Que volvemos a la circunstancia normal. Tendríamos que ver qué vida se podría dar una persona que vive con el sueldo que ella percibía de manera normal, ¿no? Qué tipo de accesorios, qué tipo de arreglos, porque también sabemos, no es mentira para nadie, el costo que tienen todos estos procedimientos que ella se ha realizado, ¿no? Vemos, por ejemplo, que también hay fotografías que han sido muy notorias en internet, de las que se le han tomado, que siempre ha tenido muy marcados los colmillos. Hija, sí. Eso es como muy evidente. Entonces, vemos esta necesidad, este gran gusto por tener esta habilidad para hacer las cosas. En México decimos que una persona, cuando es colmilluda, es que tiene una habilidad adicional para lograr lo que quiere, ¿no? Y ella ha tenido siempre una punta muy marcada en los colmillos que nos habla de esta característica que se le da natural. Es algo que ella ya trae. Vemos, por ejemplo, una ceja que ya tiene diseño. Si nosotros vemos la fotografía anterior donde tiene una ceja que apenas si se nota, aquí ya vemos que hay una ceja con diseño que está muy marcada. Este tipo de forma que tiene nos habla de una personalidad que es directiva, que le gusta controlar todas las cejas angulosas, todos los ángulos en el rostro nos muestran esta característica del gusto por el control. Ella tiene estas dos líneas que se encuentran en el cuello de la nariz que se les llaman anillos de león. Estos en particular vienen acompañados de una personalidad que puede ser de cualquier forma explosiva, tanto en lo positivo como en lo negativo. Puede tener emociones positivas muy fuertes como la parte negativa, ¿no? Aquí vemos un rostro enojado, molesto, como decíamos hace rato, que efectivamente está mostrando esa fuerza que quiere decirles acerca de me hicieron daño, me hicieron mal, tienen que arrepentirse de todo este dolor que me causaron, ¿no? Aunque no vemos cierto rictus de dolor, como tú decías, en el sentido de la pérdida de una hija, de una circunstancia como la que es haber estado encarcelada, no nos olvidemos de eso. Entonces tendríamos que ver características que son muy distintas.
El cabello, Miriam, el cabello también sufrió una modificación. Antes lo tenía un poco más largo, en tonos más claros. Hoy es corto, mejor peinado, no sé. Sí, hoy vemos, de hecho, el color oscuro en el cabello nos ayuda a darle fuerza y energía a los rasgos, ¿no? Nos vemos, de hecho, hay gente que se ve más grande precisamente cuando se oscurece el cabello porque es endurecedor. Aquí lo que vemos es que trata de resaltar. Fíjense que, de hecho, el maquillaje es muy simple, con una ceja que ahora sí corresponde en el color del cabello y el color de la ceja, es muy similar, y un labial que es, digamos que más prominente, porque es importante aquí enfocar la comunicación, ¿no? Entonces, el cabello lo vemos de alguna forma en una estructura mucho más estilizado, más serio, más como dando esta apariencia de formalidad en la situación, ¿ok? Entonces, sí es muy claro cómo lo vemos. Ella siempre ha sido de pestaña muy pequeña y muy delgada, lo cual nos habla de una característica de nerviosismo, de aprensión y de bajos niveles de tolerancia. O sea, quiere que las cosas sean como a ella le gustan y de manera inmediata. Hoy vemos un poquito más marcada la pestaña, pero siempre ha tenido una pestaña bastante ralita, muy poca. Miriam, ¿sabe qué? Ahorita que regresemos de corte, voy a estar así hablando con Miriam porque tengo nervio que me está analizando mis arrugas y mi expresión. Pero hacemos una pausa y regresamos. Tenemos todavía algunos otros personajes que analizar con Miriam Cervantes, pero no se vayan, regresamos ahorita en Punto y Coma. Miriam, ¿cómo se estudia esto? ¿Tienes que tener cierta sensibilidad? ¿Existe un curso, un algo para tú poder ver estos rasgos? Porque hemos dicho, una cosa es lo que ves, pero también lo que no ves te está revelando cosas de la persona. ¿Cómo te entrenaste, pues? Bueno, yo hice estudios en diferentes lugares. Yo soy consultora de lectura de rostro a nivel internacional y tengo medicina china y tengo medicina francesa, que es poco común aquí en México. Mucha gente se ha ido con la china. Yo pertenezco a la Asociación Nacional Francesa de Morfopsicología, donde hice estudios, de hecho hasta me especialicé como fisonomista criminal. Trabajo mucho en estas áreas. Sí, son cursos que yo he tomado, hice el diplomado para certificarme internacionalmente por más de 2 años, y en los estudios que hice con la Asociación de Morfopsicología sí fueron más de manera remota, con exámenes y todo esto, pero es sobre todo la práctica. De hecho, la medicina china te dice, si tú no has realizado por lo menos 100 análisis de rostros, no puedes ni siquiera cobrar por esto, ¿no? Es mucha capacidad de ver. El lenguaje corporal también, la especialidad que tengo es todo aquello que dices sin decir nada, ¿no? Porque nosotros hasta para decir un sí, lo dices distinto y tu rostro, tu cuerpo se maneja diferente si vas a decir sí o si vas a decir sí. Sí. Lo manejas distinto. A mí me han dicho que cuando una persona te está diciendo mentiras, tiende a parpadear mucho. ¿Eso es cierto? No necesariamente. Qué bueno. El parpadeo lo maneja el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿por qué empiezas a parpadear? Cuando tú sientes una emoción extrema por la circunstancia, puedes empezar a parpadear, que puede ser una mentira, puede ser solo que seas nervioso, puede ser que ya te quieras ir y más bien estés como ansioso, ¿no? Son las muestras que podemos ver, porque además una mentira no se detecta con un movimiento, tiene que ser la lectura de varias cosas para que puedas verlo, como el tono de voz, los deslices. Freud decía algo que es muy interesante. En estos casos, aplicando a lo que estamos revisando, tu cuerpo siempre va a querer contar la verdad. Entonces, por eso cuando tú estás mintiendo o estás oyendo a alguien que te miente, como que te pica, te causa comezón lo que te están diciendo, porque dices, algo aquí no me cuadra. Y de hecho lo hacemos de manera natural. Cuando escuchas algo, como ciertas palabras que escuchamos ahora en el discurso, que no te late, como que te haces para atrás de la información. ¿O qué pasa cuando te van a contar un chisme y te dicen, ven, te voy a decir algo? Dime, no me acerco a la información. Tu cuerpo solito sabe y actúa de una manera natural. Hay, por supuesto, entrenamiento. Tú te das cuenta cuando una persona no está bien entrenada porque primero dice la palabra y luego hace el gesto. Es como cuando un niño te dice, estoy enojado, ¿no? Y hasta después hace el gesto de enojo. Ahora, si alguien se quiere entrenar, yo con mucho gusto doy cursos de todo esto para yo quiero aprender a decir mentiras, neta. Aprenda. Soy pésima porque además de que me pongo nerviosa porque yo de por sí soy ansiosa,
se me suben los colores. Ay, a Ahí mí sí, también. ¿qué haces? Sí, a mí Todo también. esto tiene una parte de actuación porque generamos un personaje. Ajá. Aquí, por ejemplo, vemos un personaje y a lo mejor entrando con la persona vas a encontrar a otro tipo de persona. Ajá. Tú cuando sales a la calle te vistes de mamá, de comunicador, te vistes de arquitecto o hay profesiones que no pueden hacerlo. Un abogado no llega a litigar en la cena con su familia, ¿no? Claro, no. Entonces sí te manejas distinto, pero nosotros de hecho actuamos y somos personajes distintos cuando eres mamá o hija, ¿no? O amiga o pareja, tú generas esto que hay alrededor. Entonces, sí te puedes entrenar. Nosotros hemos entrenado políticos, pero en la forma de poder encontrar estas emociones con las palabras, que a veces es lo que muchos estudiosos hacen. ¿Qué gesto hiciste con cierta palabra? Ajá. Porque podemos encontrar que a lo mejor no son congruentes. Yo puedo decir, estoy muy triste y de repente sonrío, ¿no? Sí. Y dices, entonces aquí no es real. Y es cuando tú encuentras en estos discursos o con la parte de los políticos que lo que queremos es que de verdad hagan una buena conexión, exacto, con la gente que los está viendo, porque los enseñas a que no solo digan, sino que transmitan. Que vean a los ojos, que no hagan de pronto estos movimientos falsos con un abrazo que dices, así no hablas, ¿no? O sea, te estás sobreactuado. Sí. Exacto. Oye, Miriam, y ahora que mencionas todo esto, fíjate que viéndola, el Bester es un personaje, ¿no? Sí, claro. Y cuando la sacan del hospital, de la cárcel, la van a llevar primero al hospital y luego a su casa porque está muy enferma, que apenas fue en 2016 y finales, ni siquiera tiene mucho. Ella está en la camilla y la gente, maestra, ¿no? Sus colaboradores, ya llegó a su casa, maestra. ¿Cómo se siente? Pero entonces, esa imagen de debilidad, de casi moribunda, no corresponde con la que vemos, que además, pues a todo el mundo se puso, ¿a dónde se fue de vacaciones? pasó, Qué agüita milagrosa, ¿no? Porque vivió. Y la parte de las palabras, ella se siente muy cómoda hablando poder. Poder es poder. Guerrera. Pero, guerrera, ¿no? Pero cuando menciona la influenza, él dice influencia y en lugar de H1N1, HLLNMLO3. Entonces, también eso, ¿no? Eso es muy interesante de lo que estamos mencionando, porque con la palabra poder se siente identificada y entonces le sale de lo profundo de su ser. Sí. Cuando estás leyendo un escrito que te dan así de esto es lo que tiene que decir, no te identificas con lo que estás diciendo, no hay emoción en el discurso, no estás interpretando la información, que eso es lo que muchas veces queremos encontrar en un político o un personaje público. Poder, me siento identificada con él y hasta se ve como retiembla en su centro para decirlo, ¿no? Y en cambio cuando hay palabras que no le hacen clic porque no tiene la menor conexión con ellas, es cuando entonces se encuentra este problema, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos ver toda esta circunstancia de cómo está hablando, porque tendríamos que encontrar con qué gesto, con qué seña lo hizo. Por ejemplo, cuando ella muestra esta indignación por lo que han hecho con la reforma educativa, se ve profundamente afectada. ¿Por qué? Porque ella no ha sido parte, porque fue algo que se hizo fuera de ella, porque siente que tiene que vender este personaje que se duele por su grupo, por su gremio, ¿no? Claro. Entonces sí es un personaje, sí creo que hay cierta ansiedad, tiene 2 puntos de ansiedad en este discurso que son muy interesantes, porque todo el tiempo se está moviendo para un lado y para el otro. Nunca se plantó, se paró a decir, a ver, esto y aquello, sino todo el tiempo, si se fijan en la conferencia, hizo esto. La segunda parte que nos muestra que necesita refuerzo es que hubo varios momentos en los que se detenía del micrófono, ¿no? Para tener este refuerzo, este aseguramiento. Es como si tuviéramos un podio, hay gente que se agarra del podio. Asidera, ¿no? O se agarra de los papeles, o se agarra de lo que tenga para mostrar. Ella se agarró del micrófono. Yo, ¿sabes qué? Bueno, yo soy locutora de radio. O sea, básicamente mi trabajo ha sido siempre en radio. Y entonces un día mi productor me dijo, ¿y ahora de dónde te vas a detener? Y yo, ¿por qué? Me dice, no traes pluma. Y me di cuenta que yo, neta, no puedo entrar, no puedo estar al aire o hablando si no traigo la pluma. Entonces, aunque esté sola, aunque no esté al aire, aunque esté grabando, pues, o sea, que no esté en vivo, y me di cuenta de eso. O sea, si no traigo esto, esta es mi asidera. Así como con el micrófono, te agarras de algo como para que no irte al infinito, ¿no? Es como tu forma de asegurarte. Ándale. Es como esta mantita que los niños necesitan cuando son pequeños, o el chupón, lo que les da esta seguridad y esta fuerza de no te preocupes, todo está bien, no va a pasar nada, tranquilo. Hay gente que se agarra las manos, así como si se estuviera tranquilizando, ¿no? Hay gente que se
se abraza a sí mismo, se medio abraza o agarra sus papeles, ¿no? Traen todo el tiempo un papel, un portafolio aquí o la bolsa. Ajá. Es una forma de asegurarte, ¿no? Es como los niños chiquitos, o sea, ¿qué es lo primero que el niño hace? Te agarra y te da la mano, así como, llévame, ayúdame o lo que sea. ¡Ay, qué emoción! Bueno, nos tenemos que hacer en otra pausita de volada, pero regresamos ahorita aquí a Punto y Coma con Miriam Cervantes. Qué bueno que está con nosotros aquí en Punto y Coma y pues ya veo la idea no solo de ver qué nos están diciendo estos políticos que están en el escenario pues de nuestra vida nacional, porque van a influir, ya advirtió que va a revisar lo de la reforma educativa y eso es una propuesta del próximo gobierno, pues nos atañe, pero también gracias a las preguntas de Mariana, Miriam Cervantes nos fue dando como unos tips sobre lo que podemos observar de nosotros mismos y cómo cuidar nuestros gestos. De hecho, les vamos a poner un ratito la página de Miriam Cervantes, que también está en Facebook, para que la sigan y la puedan asesorar. Pero otro personaje, Mariana, también es Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Sí. Que de estar autoexiliado, porque tampoco hay orden de aprehensión en contra de él. No hay, pero él decidió irse por algo, ¿no crees? Claro, y también tiene, o sea, físicamente esa parte como siniestra también, que bueno, pues no, es como una joya para alguien como Miriam, tener un rostro así que le puede sacar todo el provecho. Vámonos al otro lado del estudio con Miriam, cuéntanos qué ves en este señor. Fíjate que en este rostro una de las cosas más interesantes que podemos notar es la simetría que hay. Si nosotros dividimos el rostro a la mitad, podemos ver que este lado, que sería para él su lado izquierdo, es un lado que está más levantado, lo vemos más tonificado, el ojo más abierto, la ceja también un poquito más hecha hacia la zona de arriba. El lado derecho, que correspondería a la parte social, laboral, todo lo que es externo, vamos a ver que es un rostro que es más pequeño, está más hacia abajo. Efectivamente, él personalmente se percibe un poco menos exitoso en esta zona porque lo vemos más decaído, ¿no? Lo vemos más hacia abajo, este lado es más hacia arriba, el otro está empujado hacia la zona de abajo. Nosotros vamos a encontrar que hay muy poca ceja, nos habla de poca fuerza de hígado, alguna situación por ahí con el hígado. ¿Ah, sí? Sí, porque vemos muy poquita ceja, todo lo que tiene que ver con vello o cabello en nuestro rostro es o parte de nuestro hígado, la salud que tenemos en hígado. Okay. También vamos a ver, por ejemplo, que hay una caída muy fuerte del párpado superior sobre los ojos como si lo estuviera cubriendo. Hace como una pequeña visera que lo protege y también lo hace que solo vea, como cuando traemos una visera, efectivamente, lo que él quiere ver, ¿no? Solamente las cosas que él quiere o le quiere poner atención son las cosas que le importan. Otra cosa que vamos a notar es que su oreja es muy baja, la encontramos a una altura muy baja, casi estaría iniciando a la altura del rabillo del ojo, lo cual nos refiere a una personalidad que tarda en tomar decisiones, es más lento, le gusta primero reunir como todos los factores, toda la información y hasta después se va a la toma de decisiones. También encontramos muy poca pestaña, lo cual nos habla de su nerviosismo, su aprensión, esta necesidad de acelerar las cosas y que todo se dé de una manera mucho más rápida y acelerada. También en la nariz encontramos mucha simetría. Si nosotros la partiéramos a la mitad, fíjense, la forma de este lado y la forma del otro lado es completamente diferente. La nariz, por ejemplo, nos refiere a la forma en que él se va a relacionar con las personas. Aquí vamos a encontrar que lo hace de manera muy diferente en su zona pública que en la zona privada. Vemos unos ojos que casi están escondidos. Sí. Entre el párpado y la profundidad que tienen, son ojos que no se ven claramente. Eso también nos habla de una falta de intercambios con el exterior, es decir, que gusta más de la información que él genera, que él solito crea, a lo que está pasando con el exterior. A veces lo que pasa afuera es como de no darle tanta importancia, sino los patrones que él mismo crea acerca de las cosas. Aquí lo vemos más joven, encontramos todavía más ceja, un cabello mucho más grueso, más prominente que la cantidad que ahora nosotros vemos. Por lo que vemos, siempre ha gustado de la parte del bigote, o en estas fotos es donde lo hemos referido de esta forma, y es una manera de ser muy selectivo, muy estratégico con la información que queremos dar. Los hombres que usan bigote tienden a, de alguna forma, no esconder información, sino ser más selectivo con lo que quieren decir.
Entonces podemos entender que no necesariamente nos están diciendo todo, nos están diciendo lo que nos quieren decir. Oye, Miriam, esta imagen que tienes ahí contigo es muy buena porque son los 3 momentos distintos de Napoleón Gómez Urrutia, muy joven en el liderazgo, se veía que estaba re bien del hígado porque tiene la ceja muy poblada, tiene el bigote y está la parte intermedia donde pues empieza ya la decadencia, cuando él tiene que irse a refugiarse a Canadá. También recuerden que es un desvío millonario de recursos del sindicato y porque en ese año cuando él se va ocurre pues la tragedia de Pasta de Conchos, esa mina donde murieron 59 mineros. Entonces él huye y hay 3 momentos. Si quieres ayúdanos porque ahí podemos ver hasta incluso el bigote, pues las canas, todo. Y vemos, de hecho, la fuerza. Fíjense, en este rostro lo vemos un poco más fuerte, más tonificado. De hecho, hasta vemos que hay uniceja. Vemos bastante ceja en la parte media entre una y otra, lo cual nos habla de una personalidad obsesiva, de una personalidad muy activa, física y mentalmente. Son personas que suelen hasta descansar poco porque siempre están en actividad, por lo menos desde la parte mental o estar pensando en ciertas cosas, ¿no? Si vemos un hombre más duro, mucho más fuerte. Aquí vamos a encontrar una fotografía donde ya sí tiene esta misma fuerza, sí tiene esta misma energía. Vemos un poco más de ceja que la última foto, sin embargo ya empieza a desaparecer un poco, ¿no? Empieza a haber un poco menos de energía, conserva el mismo bigote en la misma forma. De la forma en que lo ha modificado en algunas ocasiones es prolongándolo hacia la zona de abajo. Aquí, gracias a que no tiene esa barbilla tan prominente en cuanto al bigote o la barba que está generando el vello, vamos a ver que también vemos las comisuras de la boca muy hacia abajo, lo cual nos habla de estas grandes decepciones, de estos grandes dolores que ha sufrido. Si vemos un rostro que la simetría es algo muy marcado, eso es muy importante en los rostros, todos somos asimétricos. Sin embargo, cuando tenemos fuertes impactos, vamos a verlo de una manera mucho más intensa, cómo se modifica y cómo podemos actuar de una forma a nivel personal, social, activo y cómo trabajamos en una forma interior, ¿no? Como decimos, él solo se aplicó un autocastigo, tendríamos que saber el por qué. Volvemos a la norma, por qué lo hizo en esta condición o qué haría alguien en su condición bajo esas circunstancias. Miriam, y porque además, como pues ya nos los dices, él solo ve lo que quiere ver, el párpado hacia abajo y tapando les dice, esto es lo que veo, esto es lo que quiero, esto me funciona. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Participe con nosotros en @puntoycoma_tv para que conteste nuestra pregunta, pero también para leer sus opiniones. Regresamos. Una última pregunta tengo para Miriam. Estos rostros, digamos, por tus comportamientos se van modificando, o sea, porque también podemos decir, bueno, pues es que es igualito a su papá, ¿no? O sea, la genética, pues tiene el ojo caído. Yo, por ejemplo, tengo ojito también caído porque mi papá es así, tengo cara redonda porque mi mamá es así, tengo cara de ardilla, como mucha gente dice, pero bueno, lo que quiero decir es, ¿tu forma de ser va modificando tus facciones independientemente de la genética? Tenemos 2 componentes. Uno es la herencia, que junto con la herencia estamos heredando estas características. Como tú dices, hay gente que dice, sí, es enojón como el papá, y eso es bueno, es malo, lo puedes modificar. ¿Okay? Sí. Hay familias que todas las generaciones tienen el mismo tipo de nariz, el mismo tipo de ojos, pero hay que ver que nos están heredando, además del rasgo, la característica o funcionamiento de ciertas cosas que tenemos hacia ese lado, ¿no? Por ejemplo, si venimos de una familia que sí tiene como el párpado muy caído, sabemos que son personas que tienden a ver solo cierto aspecto de las cosas, cerrar un rango de visión, entonces tú tendrías que trabajar en ampliarlo. El hecho es saber qué traigo, qué me regaló mi familia y qué puedo hacer con eso, con qué me quiero quedar y qué quiero cambiar. Y la otra parte es que conforme tú vas adicionando información a tu vida, vas teniendo cambios, ¿no? Impactos de emociones. Nuestro rostro cambia si tienes un hijo, si te casaste, si te divorciaste, si cambiaste de país. Todo se ve reflejado en tu cara. Yo tengo una arruga aquí que no se nota ahorita así, allá, pero porque soy enojona, entonces se me marca esta arruga porque me enojo, pero también soy muy simple, entonces se me marcan aquí de la risa, o sea, como que tengo las arruguitas y eso sí es mío, no se lo heredé de mi mamá.
Porque además vienen los gestos. Sí. Hay una frase que me gusta mucho de mi hermano mayor que siempre dice, una cosa es la cara que tienes, pero otra cosa es lo que haces con esa cara que tienes, ¿no? La cara que pones. No tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Entonces, eso es lo que viene a qué estás comunicando, qué estás proyectando, qué te estoy diciendo con mi rostro sin apenas abrir la boca. Oye, Miriam, pero además también es para ti como un lujo ver dos rostros de dos líderes sindicales totalmente fuertes, poderosos, que vinieron a demostrar que aquí se puede porque se puede, Híjole, ¿no? qué Como horror. sea. Pero uno con cirugía, que a pesar de las cirugías, te viene definiendo en el caso del Bester ese poder, esa forma de yo impongo y soy caprichosa. Sí. Y el otro que no tiene cirugías y que se ve la decadencia, pero al mismo tiempo el que yo regreso y estoy para adelante, ¿no? Exacto, porque además una de las cosas que hemos visto en su postura corporal es que en los dos siempre es el levantamiento de barbilla, ¿no? Altivos. La barbilla es nuestro poder personal, por eso cuando nos vamos a pelear, cuando estamos enfrentando algo, la levantamos, ¿Qué hubo? ¿no? Nadie se pelea así, todos es de... ¿no? Y mostramos esto. Entonces, por eso vemos este rostro que se está mostrando así como de aquí estoy, ¿no? Vénganse para acá, échense para adelante, que aquí estoy esperándolos. Entonces, no vemos una actitud sumisa, no vemos una actitud que esté pidiendo disculpas, ni que esté arrepentido, vemos una actitud de ya regresé. ¿Ok? Mira, ya no nos tenemos que ir, pero pásanos tus datos para que la gente te pueda buscar. Claro que sí, estoy en Facebook como Asesoría en Comunicación Facial. Ahí pueden ver todos nuestros cursos. Tenemos cursos a distancia si no pueden tener los presenciales. Entonces, ahí encuentran todos los datos, como Asesoría en Comunicación Facial. Y el WhatsApp que tenemos para informes también es 55 12 89 83 87. Pues muchísimas gracias, Gracias Miriam. a ustedes, siempre un Mariana, placer. Buena muchísimas onda. gracias. Mi Fabi, buen fin de semana. Sí, que tengan un excelente viernes, un buen fin de semana. Quédese en la programación de Excelsior Televisión. Nos vemos el lunes. ¡A las 10 de la mañana! A las 10 de la mañana, por favor. Lo tienen en exclusiva. Sí, es chisme, ya lo soltó. Y levanten la barbilla.